¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos una vez más en este programa de Tiempos y Palabras, pues para platicar, como siempre decimos, un poco de todo y de nada, pero abordamos temas que nos llaman la atención, pues nos hacen ver que el conocimiento es infinitamente más amplio que de lo que nos podemos imaginar, y nos atrapan y los queremos compartir con ustedes. Mario Velázquez, ¿cómo estás? Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí, como decíamos la última vez que nos vimos, vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya aquí se reintegra con nosotros Mario. Esperamos que en un rato llegue Arturo, que tenía un problema de circulación, no en los pies, sino automovilística, entonces ya no tarda en estar con nosotros. Y bueno, soy Marcial Guerrero. Queremos platicar con usted de un tema que pues nos ha llamado siempre mucho la atención. Lo hemos platicado varias veces con Mario, algunas veces hemos vertido aquí algunas charlas, y pues ahora lo vamos a retomar. Se trata precisamente de las lenguas maternas. ¿Qué son las lenguas maternas? Porque precisamente hace 7 días, el 21 de febrero, se conmemoró el Día Internacional de las Lenguas Maternas, así en plural. Y esto es bien interesante porque es tan común, es tan cotidiano, es tan nuestro, que no nos damos cuenta de la significación que tiene el que hablemos, crezcamos, nacemos, crecemos, adquirimos, aprendemos, dos funciones intelectuales diferentes, adquirimos la lengua materna, otros lo llaman la lengua nativa. Alguien dice, ¿por qué materna y no paterna? Y más en estos años de equidad de género. Y es interesante que se discuta, no es tan ocioso plantearlo. En lo personal yo diría la lengua familiar. Pero vamos a hablar de eso. Mario, tú también tienes grandes curiosidades y grandes lecturas sobre las lenguas, y todo este proceso. Nos has traído aquí inclusive una colección de libros muy interesantes. Aquí tenemos de Diego Moldes, Antonio de Nebrija y su origen judeo-converso. Antonio de Nebrija fue uno de los primeros lingüistas, de los primeros gramáticos españoles allá en el siglo XV-XVI. Sí. Es 16. Cuando escribe, 16, prácticamente de las primeras gramáticas es justamente la de Antonio de Nebrija, que por encargo de Reina Isabel. Justamente entonces siglo XV, principios del XVI seguramente. Sí. Y además muy inspirado en lo que entonces era más común, la gramática del latín culto, y de ahí lo tomó como modelo para constituir la gramática del español, bueno, de este castellano, que al darse la unificación empieza a recibir la denominación de español. Recordemos que España toma su nombre del nombre que le dieron los romanos cuando conquistan y colonizan la península, Hispania. Bien, también nos trae Mario por aquí este libro que es una joya, La Gramática de Nebrija. Es una edición facsimilar. Vean qué maravilla del libro. No se le entiende nada porque son tipos de imprenta del siglo XVI, pero es una maravilla del libro. De veras, muy, muy bonito libro. Hay un libro paleográfico de él mismo que sí se puede entender mejor. Sí. Pero ahí lo interesante es cómo ya va dividiendo el lenguaje en las diferentes estructuras propias del lenguaje y las diferentes clasificaciones que puede tener para la construcción de una lengua, incluyendo, por ejemplo, aparecen los términos sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones, interjecciones, toda esa gran familia de figuras gramaticales que conocemos. Habla también de la retórica como una forma de enlazar las ideas para la estructuración de conceptos ya más elaborados, ¿no? Sí. Entonces esto es muy interesante porque este libro es la base no solamente para la construcción
de la gramática castellana, sino también para la construcción de la gramática de los originales, que era la gramática náhuatl, y también de otras lenguas indígenas, pero fue en base a esta estructura trataron de recuperar, de estructurar, e inclusive los monjes y todo el personal que colaboraba en la evangelización echaba mano de este libro para aprender la lengua. Claro, para aprender inclusive gramática. Hubo virreyes que aprendieron la gramática náhuatl. Entre ellos, por ejemplo, Hernán Cortés la aprendió. Y fue la hecha no solamente por Nebrija, sino por otros ya castellanos o españoles que llegaron y que colaboraron junto con la cuestión de la sobre todo evangelización. Con los misioneros, todos los misioneros frailes que llegaron a esta América a hacer la conquista espiritual. Y que eso nos dice mucho de la educación, el concepto de educación que se tenía, ¿no? Porque el concepto de educación no era solamente a partir de ya los que egresaban de escuelas preparadas como eran las universidades, ¿no? Sino que egresan o se forman dentro de las cofradías religiosas. Sí, exactamente. Entonces ellos son los que llegan con ese conocimiento, llegan con el conocimiento muy profundo del latín, del hebreo e inclusive del árabe. Claro. ¿Por qué el árabe? Porque en el árabe encontramos la cuna precisamente de dos cosas fundamentales. Por un lado encontramos el rescate de la cuestión latina, de la cuestión del pensamiento original griego, que llega precisamente a Europa y se rescata en Europa y se va transformando para alimentar lo que más adelante sería el Renacimiento, ¿no? Efectivamente, y que además el Renacimiento trae, junto con la creación literaria y poquito después los siglos de oro, trae también la preocupación técnica y científica lingüística. Entonces se desarrollan con mayor cuidado y amplitud las gramáticas. Allí tenemos la de Juan de Valdés, un poco más tarde, más elaborada, más actualizada, y que también sirve como punto de apoyo para seguir desarrollando otro tipo de trabajos lingüísticos. Finalmente, y que más adelante se forma la Real Academia de la Lengua Española. Exactamente. La Real Academia se funda en el siglo XVIII. A principios, en 1700, llega el primer rey de origen francés, el primer Borbón. Y llega en 1700 Felipe V, me parece, nieto de Luis XIV, llega y trae el modelo intelectual que se estaba desarrollando en su Francia natal. Ya se había fundado allá la Academia de la Lengua Francesa y la de la Historia. Estos dos modelos los importa y los trae a España. Y aquí se funda la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, desde luego, todo esto era un préstamo de influencias técnicas, de influencias, modelos que se desarrollaban en uno o en otro lado, que tomaban la delantera para este tipo de trabajos. Y en este caso, desde luego, recordemos que el siglo XVIII en Francia es un siglo que aporta muchísimo, es el siglo de la Ilustración. Entonces, bueno, ya los amaneceres del conocimiento estaban despegando, y justamente en España se imponen estos modelos. Y había que tener algo común para poderse comunicar. Exactamente. Y para poderse comunicar formalmente, científicamente, legalmente, y dentro de todo el lenguaje diplomático entre los reyes, virreyes y entre todos los principados, entre todos los países, tenían que tener la base de un algo común, y ese común era un buen hablar, un buen escribir correctamente, ¿no? Y aquí hay un asunto, no es que hablara la gente mal, a tropezones, o que no se entendiera, se entendían por una razón. La lengua española, las lenguas romances, que son estas fusiones entre latín vulgar y las lenguas regionales. Casi dialectos. No, lenguas en sí tenían, y ahí viene el comentario, el sentido del comentario,
tenían su gramática y al fusionarse y dar origen a las lenguas romances, van creciendo y conformando su propia gramática, de tal manera que las convenciones del hablar se van generalizando. Entonces, por decir algo, si a esto lo adecuan con la palabra mesa, bueno, pues todos van a entender que es la palabra mesa y no la palabra tabla. Y por el estilo, si dicen es una mesa, y si dicen dos, son dos mesas. Quiero decir, empiezan a manejar las variantes formales de las categorías gramaticales, de las relaciones gramaticales y de la morfología. El asunto es que las gramáticas lo que llegan a ser, las gramáticas y los diccionarios, es decir, la suma de léxicos, lo que llegan a hacer es sistematizar estos fenómenos lingüísticos que durante mucho tiempo se mantuvieron como normas, es decir, con carácter casi impositivo. Y hoy la lingüística y los lingüistas no imponen, inclusive ese es todavía un rezago que se trae en las academias de la lengua, de querer decir así es lo correcto. Y hay lingüistas con una visión moderna, más antropológica, que lo que dicen, no, la función de los lingüistas es descriptiva, no impositiva. Y entonces, esta discusión de siglos mantiene su vigencia todavía. Pero es lo que le da el matiz de lengua franca. Primero fue el latín, y cuando se desarrolla el español pasó a ser una lengua franca. Sobre todo, bueno, en España, ya unificada, el español es la lengua franca porque es la lengua común que permite a todos los habitantes de la península comunicarse, aunque tuvieran su lengua regional. En Cataluña el catalán, en el País Vasco el vascuense, el gallego en el norte-occidente, el valenciano en la costa del Mediterráneo, el castellano en un principio en la zona de Castilla, y después al unificarse en 1492 España, cuando es la consumación de la reconquista de España, entonces este castellano de una región más o menos poderosa y extendida se logra imponer como lengua franca, efectivamente, arrastrando una gran cantidad de términos árabes, desde luego árabes, sí, judíos, latines, desde luego ni se diga. Yo creo que los judíos son un poco menos, pero sí, principalmente fueron los árabes, ¿no? Sí, pues fueron 8 siglos de dominación en que ocuparon casi la totalidad de la península. Y cuando llega a México se incorporan pues muchos al español, muchos rasgos de la lengua, de las lenguas nativas, ¿no? Y de las lenguas nativas no solo de México, sino aún de toda la América prehispánica, de lenguas nativas de aquí. Y de eso trata precisamente estos libros. Ahí tenemos, por ejemplo, la palabra barbacoa es una palabra de una lengua del Caribe, no es una palabra Así es. De lenguas indígenas mexicanas. Sí, esta historia de la sociolingüística mexicana son 2 tomos, son libros muy interesantes, porque uno empieza a analizar desde la época de cuando llegan los primeros rasgos del español hasta la época del siglo XIX, hasta la época actual, ¿no? Sí. Y vamos viendo a lo largo del libro cómo las lenguas realmente se conforman y son elementos vivos, claro, porque se van actualizando, se van conformando, van evolucionando, y ahora, por ejemplo, con todo lo que tenemos de la influencia anglosajona, pues se ha ido evolucionando a tal grado de que común y corriente decimos voy a mandar un WhatsApp, no decimos voy a mandar un mensaje. Claro, y recurren a las lenguas francas, por decir, las lenguas que permiten estos puentes entre grupos culturales y lingüísticos diferentes. Y hoy en día la academia o los órganos que vigilan la cuestión del inglés, ellos defienden que el inglés es la lengua franca, porque tiene una cobertura mundial y ya no le dan con carácter regional, y que la segunda lengua no es precisamente ya el español, sino la segunda lengua me parece que es el chino, por la cantidad, el chino mandarín, y ya después por ahí anda jugando un poco el español. Aunque el español, creo que en un momento dado, no tengo el dato ahorita, el dato reciente,
me parece que supera en número, no sé si al chino o por la extensión geopolítica, pero de todos modos por la importancia que tienen los países que hablan el inglés y el chino mandarín, son las lenguas primordiales en la ONU. Sin embargo, el español y el francés están en lugares primordiales. Están en los 5 lugares de las lenguas fundamentales de la ONU. El francés fue por muchos años el lenguaje diplomático. Primero fue el austriaco, después ya fue el francés. Pero ahora, volviendo con la lengua materna, tú estuviste dirigiendo un tiempo el Centro de Idiomas de la universidad. Bueno, no. Lo subdirigí. Bueno, el subdirector. El asunto sería preguntarte, con base en esta experiencia de atender alumnos, porque no nada más les dabas un horario para que entraran a sus ejercicios, sino platicabas con ellos, los orientabas, te preocupabas por su trabajo, por lo que querían hacer, y te pusiste a estudiar mucho de lingüística. ¿Cómo definirías tú, vamos a llamarlo lengua materna porque así la llaman, te digo, para mí sería la lengua familiar, pero ¿cómo definirías la lengua o las lenguas maternas? Yo creo que la lengua materna no es precisamente una morfología sintáctica y de símbolos, sino más bien es un concepto, ¿no? Es un concepto que nos lleva precisamente a tener una comunicación generacional, de generación en generación, del conjunto de conceptos que se van construyendo desde la infancia, que se transforman después en eso que es las bases comunicativas fundamentales, y que después se transforman en los elementos para poder construir una habilidad mental, pero una habilidad manual para expresar un pensamiento con símbolos que ya son las letras, ¿no? Y elementos gramaticales. Me encontré con un compañero que era originalmente del Valle del Mezquital. Entonces a él le costaba trabajo hablar español, pero hablaba perfectamente el inglés y su lengua materna. Claro, el inglés fue su lengua materna y seguramente el ñañú. Sí, era el ñañú. Y me decía, bueno, es que el ñañú tiene varios matices, dependiendo de la región que sea, tiene matices. Son las variantes dialectales. Así es. Entonces esos matices, y los estudió, los analizó, hizo algún trabajo por allí muy importante, e inclusive colaboró a traducir al ñañú buena parte de la Biblia. Entonces fue un trabajo muy interesante. Yo le decía, bueno, ¿y tú cuando piensas, en qué lengua piensas? ¿En inglés, en español o en ñañú? Me decía, pues es invariable, depende de dónde esté. Que es algo muy interesante, claro. Que cuando uno tiene ya la necesidad de hablar cotidianamente una segunda lengua, generalmente la estructuración, pues de decir, me voy levantando, no estoy en el país a donde todo el mundo me entiende el español, y esto es una actitud de manera inconsciente. Bueno, entonces voy a tener que ir aquí, aquí, aquí y acá, voy a tener que hacer esto y esto y esto. Entonces, si voy a ir a desayunar, a ver, voy a pedir esto. Entonces uno empieza a estructurar en español, pero a pensar ya en inglés, en inglés o francés, o en italiano, ¿no? Entonces empieza uno a hacer una transfiguración de los conceptos que aprendimos en la infancia, pero ya a un código diferente de lo que fue el español. Claro. Entonces la lengua materna pues es fundamental para aprender todo el conjunto, yo no diría no solamente de vocablos, sino de costumbres, de hábitos, de tradiciones, de una gran cantidad de posibilidades, de conocimientos, que nos dice mucho de la educación, ¿no? Claro, yo creo que estás ya entrando a otro elemento. Alguien decía, algún lingüista dijo, y Raúl Ávila lo reiteraba con mucha insistencia, Raúl Ávila es un lingüista mexicano de gran calidad científica,
con proyección ha puesto trabajos, ha dictado trabajos en varias partes del mundo. Y Raúl Ávila repite esto: una lengua es una cultura. Sí. Es una cultura, o sea, no es nada más el hilvanar sonidos para construir palabras oralmente y después por lo escrito, pronunciarlas, escucharlas, leerlas, escribirlas. No, es que además esa lengua materna, esa lengua que se adquiere a veces, otros lo plantean desde el vientre, desde el que el niño ya tiene ciertos meses de gestación. Se plantea que aquellas madres que hablan con el hijo, aunque el hijo desde luego no le entiende ni le va a traducir, va sintiendo precisamente la presencia de lo que es lo lingüístico y lo va adquiriendo. Esto desde luego que detona cuando ya la criatura nace, y entonces, bueno, no va a hablar antes de los 3 años en promedio. Algunas cuantas palabras pergeñará por allí antes, pero va a entender y va a asimilar. Lo que está ocurriendo con esto es que está creciendo en un ambiente donde está asimilando un sistema de comunicación muy complejo. La lengua es un sistema muy complejo, un sistema de conocimientos muy complejo. El asunto es que como lo aprende uno desde pequeño, no se va dando cuenta. Entonces no se aprende, se adquiere. Y se adquiere la gramática. Los niños empiezan a confundir algunos términos, algunos participios. Ahora sí dicen, por ejemplo, puede usted encontrar, observe a los pequeños cuando van desarrollando su caudal lingüístico. Hoy llovió mucho. ¿Por qué? Porque la palabra que conocen es lluvia. Y si lluvia es un verbo, pues será lluvió. El verbo sería lluviar, en la lógica de ellos. Ellos no saben filología, no saben evolución sintáctica, evolución morfológica, etc. Pero con el tiempo van aprendiendo, y allí sí también mucho influidos por este ultracorreccionismo a veces en que caemos los adultos. No se dice lluvia, se dice llovió. Y detalles por el estilo, que lejos de otra cosa a veces inhiben en los niños la voluntad de seguir hablando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la lengua materna? Que los niños la vayan dejando soltar todo lo más que puedan. Nada de que cállate, los niños no hablan cuando hablan los adultos. Claro que hablan. Un niño es un sujeto vivo con derecho propio de comunicarse. Entonces hay que dejarlo hablar. En última instancia, hay que aprender a orientar su participación, pero no callarlos, relegarlos y sobre todo... Y fíjate que yo he observado, por ejemplo, cuando hay formación bilingüe, cuando tú estás en una sola lengua, dices, bueno, encuentras, por ejemplo, los adverbios del lugar, arriba, abajo, todo eso. Los relacionantes. Entonces los construyes de manera fácil jugando. Pero cuando recibes educación bilingüe, entonces mi pregunta siempre cuando he observado esto, es decir, bueno, ¿cómo está funcionando el cerebro? ¿Cómo está construyendo esos adverbios de lugar, de tiempo, de modo? ¿Cuáles son los primarios que aprende? ¿Cuáles serán los últimos que aprende, no? Y he observado que los últimos que están aprendiendo son los adverbios de tiempo, ¿no? De hoy, mañana, ayer, antier, tarde, temprano, pasado, mañana, ¿no? Entonces es interesante observar esto, porque dices, detrás del ¿qué hay detrás del lenguaje? Pues detrás del lenguaje hay la construcción de yo en un espacio. ¿Sí? Por ejemplo, dice, vamos a mi casa tuya. ¿Sí? El concepto de mi casa es el concepto donde vivo, porque es lo que le enseñaron, pero paulatinamente tendrá que ir discriminando el término mi casa por la casa, y decir la tuya o decir la mía, ¿no? Claro, y además dejarlos que se expresen. Miren, yo les cuento una anécdota. Una vez un sobrino tenía 4 años y empezaba a tomar tienen etapas en que van tomando conciencia de su lenguaje, del lenguaje y de su lengua. Entonces él me decía, vamos a jugar a formular palabras, vamos a jugar a decir. Él no usaba la palabra formular, a decir palabras con E. Empiezas tú, me dijo. Sí, le digo, ¿cómo no? A ver, elefante. Y luego él dijo, el carro de mi papá. Para él era una unidad lingüística, un signo lingüístico que empezaba con E. Entonces,
Y su hermanita mayor le decía, no, eso no es así. Yo les decía, déjalo. Para él sí, porque tiene 4 años, él estaba constituyendo un signo lingüístico integral, carro de mi papá. Entonces, si nosotros nos fijamos en estas cosas, que además son graciosas y creativas, si dejamos que el niño las exprese y con el ejemplo y no con la corrección, lo vamos orientando respecto a cuáles son los comunes de los términos de lo correcto, lo incorrecto y lo académico, creo que es más fácil que logremos pues lo que técnicamente se conoce como un multilingüismo en una lengua. El niño que habla español, pero que sabe que en la escuela se debe dirigir de una manera, en la ciencia de matemáticas cuando sea estudiante de universidad de otra manera, en la ciencia de la biología de otra manera. Es decir, va usando códigos lingüísticos diferentes, aunque todos tengan que ver con la lengua del español, en nuestro caso. Y aquí me acuerdo, fíjate, Mario, me platicaban hace poco la anécdota de Isabel Allende, la escritora, esta extraordinaria escritora chilena, que algún día le preguntaron, ¿usted en qué idioma se siente mejor, en inglés o en español? Porque ella vive o ha vivido un tiempo en Estados Unidos, no sé si sigue viviendo allí. Y dice, pues, y contestó con mucho ingenio doña Isabel, dice, pues yo soy más inteligente en español que en inglés. Y la pregunta es muy, realmente, aunque lo dijo con ironía, la verdad es que la respuesta fue muy ingeniosa, porque sí tiene un sustento científico. Mi bagaje lingüístico de origen es el español. Por lo tanto, mi estructura para pensar, para ordenar el mundo, para estructurar una cultura, lo que hace rato tú decías, estructurar una cultura, y no es la cultura de los que hablan español, es la cultura del español donde yo nací, de la región donde yo nací. Entonces, mi estructura lingüística es la que me da los elementos para poder entender y organizar mi mundo. Y gracias a esa estructura del lenguaje materno y los préstamos que se van dando, porque el lenguaje materno, en cuanto se generaliza, pues es una lengua colectiva. Y en ese sentido, entonces, esta lengua colectiva hace los préstamos para que de esa lengua colectiva ciertas categorías ciertas palabras definan las categorías de biología, ciertas palabras definen la categoría de la física, otras las de la historia, etcétera, etcétera. Sí, lo que ya son los escritores especializados de cada área, ¿no? Fíjate que me llamó la atención otra vez con alguien muy cercano a mi familia, que es la nieta. Le pregunto algo y me dice, ay no. Le digo en español, dice, no sabo. Bueno, pues está bien, no sabo, es correcto, ¿no? Exacto. No sabo, porque llegará el momento en que tenga que estudiar o que tenga que aprender, a lo mejor por inducción o por escritura o por formación, el análisis de los tiempos verbales, ¿no? Exacto. Entonces, al análisis de los tiempos verbales, por ejemplo, si tú revisas un español del siglo XVI, de las cartas aquellas que mandaba Hernán Cortés, pues vas a encontrar y aparentemente son cosas de risa, ¿no? Sí. Pero sin embargo no tiene nada de risa, sino que era la forma culta, muchas veces muy apegada al latín, porque en el latín, la estructura propia del latín, que algunas veces muchas palabras terminan en consonantes, no terminan y unas de consonantes fuertes, en la N, en la S. Entonces es complicado cuando empiezas a expresarte en español, evitar ese tipo de conclusiones, ¿no? Claro. Entonces es curioso revisar esas cartas. Cuando puedan, háganlo. Entren, por ejemplo, a la página de Archivo de Indias. En Archivo de Indias hay documentos maravillosos y preciosos de las cartas de Cristóbal Colón, de Hernán Cortés, de Navegación de Zumárraga, de los virreyes, a donde vienen y expresan una serie de cuestiones muy, muy interesantes. O los libros paleográficos, por ejemplo. Estaba yo leyendo días pasados un libro paleográfico de las actas de fundación de la Universidad Real y Pontificia, que
que tienen un español increíble, ¿no? Y por otro lado, te das cuenta del peso que tenía el latín, porque dentro del reglamento viene el juramento que todo bachiller tenía que hacer al egresar de la formación ya básica, y adivina con qué empieza, con el Padre Nuestro en latín. Y después del Padre Nuestro en latín ya viene todo el juramento de cuidar el nombre de Dios a través del conocimiento, ¿no? Se nos antoja quizás un poco confesional. Sí. Era confesional. No, lo era. Recordemos que la educación laica es un proceso social y cultural e histórico muy posterior. Pues ya del siglo XVIII, XIX. Después de la Revolución Francesa, prácticamente. Sí. Es cuando empiezan a darse las bases y con todo el antecedente de los enciclopedistas. Y que se destruye todo, incluyendo las universidades y hasta el calendario. Acuérdate que le quitan el nombre a los meses. Ajá. El horario, el sistema decimal, sí, también lo asumen. O sea, a través del movimiento francés hubo cambios fundamentales en esa tradición que venía desde mucho atrás, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de las unidades de medida, pues antes era por codos y por nudos, ¿no? Después no, es por centímetros, kilómetros y demás, ¿no? Sí, exactamente. Ya con unidades de tiempo. Además. Entonces, bueno, todo esto es interesante y bueno, decíamos, algunos llaman a la lengua materna lenguas nativas, sin embargo, otros autores diferencian entre la lengua materna y la lengua nativa. La lengua materna es aquella de la familia, la que se habla en la familia donde nace, crece y adquiere este primer conocimiento lingüístico la persona. Entonces, por eso yo insisto en que más que lengua materna es lengua familiar, porque sobre todo en las dinámicas actuales, en donde desde luego que la mamá es la que trae al mundo al pequeño, pero muchas veces ahora en esta sociedad contemporánea que la mamá trabaja también entran en juego los abuelos, entra en juego el papá, inciden más en la formación del hogar. Y ya no es solamente parental. Ya no solamente parental y ya no solamente maternal. Entonces eso yo creo que marca nuevas familias y nuevos grupos sociales. Pero lo que sí algunos dicen, bueno, lenguas nativas es que también es un concepto que se refiere específicamente a las lenguas de las culturas localizadas en sitios geopolíticos. Es decir, el español no podría ser una lengua nativa en México, es una lengua que viene como consecuencia de la conquista y la colonización. El español mismo, las lenguas romances mismas, que tanto son nativas, habría que juzgarlo, puesto que son resultado de una fusión con el latín vulgar. Pero sí reconocemos como lenguas nativas aquellas que se hablan en comunidades de culturas indígenas, no por una razón de que sean indígenas nada más, sino porque están localizadas, se hablaron y se consolidaron en su espacio geocultural. Estamos hablando en el caso nuestro, del maya, del purépecha. Que tiene matices, por ejemplo, el español que se habla en Mérida, pues tiene un matiz muy particular el español. Sí. Aquí mismo en el centro de México tenemos un matiz diferente del de Veracruz, sí. O tenemos un matiz diferente del norte. O del de España. Pero ya son variantes dialectales de una misma lengua. Y en cambio, no digas Argentina, porque entonces dices, tengo que aprender a hablar argentino. ¿Ah, sí? O si ustedes se encuentran con un cubano, les va a costar trabajo en un principio entenderlos, no porque hablen mal el español, hablan una variante dialectal diferente de la nuestra, que puede consistir en palabras diferentes para nombrar algún objeto, puede consistir en el tono, puede consistir en el términos volumen. Muy elaborados, ¿no? Por ejemplo, tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué pasó con esta? Pues, ¿qué vaina? Pues, espérame, explícame, ¿qué vaina, no? Entonces, no te lo explican, sino que tú vas aprendiendo el término a partir de convivir con ellos. Efectivamente. Y ahorita que hablábamos de eso, hay un estudio muy interesante que se hace por ahí por los años finales de los 70s, a donde dice, bueno, ¿cuál es la naturaleza propia del cerebro masculino y el cerebro femenino? Entonces, después de toda la indagación que hacen, después de todos los estudios, los mapas
que hacen de los dos tipos de cerebros, se encuentran que tiene una evolución diferente el cerebro masculino y el cerebro femenino, en razón a que desde tiempos inmemoriales se le delegó a la mujer el cuidado de los niños, pero también se le negó el acceso al conocimiento, el acceso al escribir, el acceso a formar parte de un panorama cultural diferente. Todavía en el siglo XVII, el siglo XVIII, el mundo de la mujer era completamente relegada a ese estado. Entonces dice en Guasa el autor, pues la mujer tiene que hablar porque es la forma en que aprendió a comunicarse. Entonces habla más que el hombre precisamente por eso. ¿Por qué? Porque se le negó la entrada a una formación más sistemática, académica. Entonces eso matizó generacionalmente y en evolución ambos cerebros. Y no solamente en la forma de hablar. Ambos hemisferios. Ambos hemisferios. ¿O te refieres a ambos cerebros, el suyo y el de su marido? No, ambos hemisferios. Ambos hemisferios, sí. Entonces, la comunicación entre hemisferios también es un matiz completamente diferente. En el caso del hombre, el uso de un lóbulo es mayor que en el caso de la mujer, que los usa indistintamente los dos. Entonces, pues, no tenemos que enojarnos cuando estamos... Ni envidiar. No, ni envidiar tampoco, no. Entonces, pues la mujer, por eso habla mucho, según el autor, no lo digo yo. La mujer por eso tiene una necesidad de verbalizar. Tú no lo dices, nada más lo repites. Así es. Ah, bueno. Sí. ¿Qué autor es? Lo que usted diga. ¿Qué autor es? Es un autor que salió en una revista del Scientific American, que se llama El Cerebro, precisamente, The Brain. Ahora, estás tocando otro punto interesante. La lengua materna y el desarrollo intelectual, el desarrollo neuronal, tienen mucho que ver, están asociadas, intrínsecamente asociadas. Y como dices, si a eso, siendo la lengua un producto social y cultural, entonces esto marca definitivamente unos procesos de generación. Y la bioquímica también, Claro. No es... ¿Por qué? Porque justamente es a fines del siglo XIX y principios del XX cuando Freud dice, ¿saben qué? El individuo también tiene que entrar en estos juegos de ordenamiento de su vida a partir de la conciencia del inconsciente. O sea, está el consciente, el inconsciente y el super yo. El yo, el ello y el super ello. Entonces, un planteamiento que con el tiempo... Atrevido. No, totalmente. Y el psicoanálisis viene a recomponer la apreciación del desarrollo psicointelectual del individuo. Sí, y en bioquímica también fíjate que hay un psiquiatra que hace un estudio muy increíblemente interesante. Dice, después de que hay un proceso de emociones parecido a la pérdida o al abandono o la traición entre parejas, ¿quién se recupera más rápido? ¿El hombre o la mujer, no? Entonces dice, bueno, ¿por qué el hombre? No voy a decir quién se recupera más rápido, porque es tema de un psiquiatra, no de nosotros. Entonces da cuenta que hay una diferencia entre ambos y encuentra que hay una correlación con la bioquímica en términos, si mal no recuerdo, de serotonina, el tiempo en el cual un vínculo se genera con una pareja, con una persona, precisamente a partir de un proceso bioquímico que se genera cuando está la pareja con armonía o cuando no está con armonía, ¿no? Entonces todos esos procesos bioquímicos actualmente están muy estudiados al grado que cuando hay algún problema ya no es solamente el análisis psicológico, sino también el análisis bioquímico. Y dicen, algún día habrá en que para que la gente se tranquilice ya no será necesaria una pastilla tomada, sino simplemente poner un apósito con la sustancia necesaria para que la absorba el cuerpo y encontrará nuevamente el clima de tranquilidad. Lo mismo que hace una taza de té, lo mismo que hace una taza de chocolate. ¿Por qué? Porque estimula algunas partes de la bioquímica. ¿Sí? Entonces todo esto pues es una evolución constante. Y todo esto también, por otra parte, lo que hace rato decíamos,
por una parte está la bioquímica y todo esto que comentas, y por otra parte está también la orientación que tiene que ver con el lenguaje como uno de los vehículos para traducir al super yo que plantea Freud y que desarrollan muy ampliamente después otros psicoanalistas, psiquiatras y psicólogos. Y por eso precisamente muchas de las grandes curaciones de tipo de enfermedades emocionales y a veces psicosomáticas son a partir del buen manejo del idioma, de la lengua. Sí, porque la verbalización es lo que viene el camino a la cura, claro, o el camino a la enfermedad también. ¿Por qué? Porque en el matiz del lenguaje, por ejemplo, en el matiz del lenguaje que un padre o una madre le obsequia a un niño a través de la comunicación cotidiana, cuando esto tiene una carga de agresión, es tal esa puede ser esa carga de agresión o del ambiente mismo, a donde no actúa él como receptor directo, sino indirecto a partir de una discusión, ya sea agradable o a partir de una plática agradable. Entonces puede haber algo que se llama el síndrome postraumático. Claro. Y en el síndrome postraumático es tan delicado en el caso del niño que se llega a destruir el avance lingüístico y hasta el avance psicomotor del niño. O sea, retardos en el aprendizaje, la tartamudez y muchas cosas de estas puede tener su origen por ahí, ¿no? Ahorita que lo comentas, recuerdo hace poco fui con mi familia a ver una película que les recomiendo muchísimo, se llama Memorias de un caracol. Es una película en animación espléndida, australiana la película, australiana, y hay una parte muy bonita donde uno de los personajes mejor logrados en la película, más completos diría, es una mujer ya mayor que se hace muy amiga de una niña gemela que al morir, muere la mamá cuando ellos nacen, luego el papá los cría, muere el papá y están pequeños, entonces separan a los hermanos y la niña la mandan a una casa donde la reciben con mucho cariño pero sin ninguna atención. Entonces ella empieza a buscar qué hacer, se mete a la biblioteca, por ahí tropieza con una mujer ya mayor y se van haciendo muy amigas, y llega un momento en que esta mujer mayor le dice, es que yo nací en la época de guerra, no supe quiénes fueron mis padres, nací en un orfanatorio y allí estábamos en jaulas, dice ella, o sea, en sus cunas, dice, y nadie nos atendía, nadie nos veía, nadie nos hablaba. Y todo esto lo explica ella porque cuando ya es amiga de la niña, la invita a que la acompañe a los hospitales. Dice, es que hay mucha gente en los hospitales que ya está muy enferma, que a veces ya no puede platicar, pero con que le agarres la mano y sienta que alguien está junto a ella, la vas a reanimar. Si además le platicas, tanto mejor. Pero fíjate qué interesante es. Y esto viene a colación porque justamente niños que no son educados en familias donde se hable y donde se les hable, no hablarle como niños necesariamente, se les hable normal, porque además lo entienden perfectamente. Así es. Son de una inteligencia notable y a veces desarrollan un lenguaje mímico, un lenguaje de señas y de expresiones metalingüísticas, los tonos. No es lo mismo un tono de berrinche que un tono de aceptación o un tono de solicitud. Eso y los señalamientos. Y palabras clave que utilizan los códigos actuales, ¿no? Le preguntas a un jovencito, oye, esto dicen obvio. Bueno, eso ya en alguien que... No es... En alguien que ya desarrolló el lenguaje. No es alguien que dice la palabra obvio, te pregunto algo y dices, es obvio. Pero le dan el matiz alargado, claro, la continuación de la vocal al final. Es algo muy curioso en el matiz del lenguaje, ¿no? Ahora, también para redondear un poco el tema que hoy queremos comentar, nada más mencionar que hoy la ONU registra aproximadamente 8.300 lenguas en el mundo, de las cuales lamentablemente, según sus estudios,
porque van muriendo los hablantes, porque se van reduciendo las culturas, porque va ocurriendo 20.000 asuntos, invasiones, guerras, emigraciones forzadas, emigraciones voluntarias, etcétera, etcétera. De estas lenguas son unos cuantos centenares aquellas que son respetadas como lenguas de derecho, es decir, que el hablante que tiene como lengua materna esta, le permiten, no le permiten, le cumplen el derecho de que se comunique en su lengua así es, materna, sea esta nativa o no nativa. Sí, fíjate que curiosamente en la época de la conquista, en la época de la evangelización, Francisco de Vitoria pugnaba que no se destruyeran las lenguas, sino que se les educara, se les evangelizara en su lengua. Y ya los estudios muy más posteriores, resulta que hoy es más agresiva, hoy en día es más agresiva la actitud del que sabe español a la actitud que el que sabe una lengua que lo que era en la colonia. Sí. ¿Por qué? Porque alguien habla en una comunidad una segunda lengua y en lugar de preguntarle, oye, ¿cómo se dice gracias? No, dice, ¿por qué hablas así? O sea, piojoso, pulgoso y quién sabe qué tantos más improperios les regalan a esa persona, ¿no? Sí, y justamente por eso se está legislando y se está insistiendo en el respeto a los hablantes de lenguas nativas. Y México justamente es de los países que ha abanderado esta lucha porque venga la educación básica bilingüe. Así es. Y esto tenemos ejemplos notables, afortunadamente. Quiero decir que por ahí he encontrado folletos de una educación bilingüe en el Valle del Mezquital en los años 50 y que con mucho orgullo pues lo puedo decir, mi padre y la etnolingüista Emilia Wallis del Instituto Lingüístico del Verano se preocuparon primero por hacer una enseñanza bilingüe cuando esto no sonaba, y lo que tú dices, esas actitudes de desprecio eran y de racismo eran muy fuertes. Se preocuparon por eso, y mi padre, cuando trabajó en el ayuntamiento, se preocupaba por tenerles en grabación las explicaciones del registro civil y de algunas otras cuestiones que se referían a los derechos de las personas. Claro, las grabaciones en lengua indígena para que fuera claramente. Lo que después se vino consolidando como derecho, y hoy es indebido que a un hablante monolingüe de lengua indígena se le juzgue sin un traductor, por ejemplo. Sí. Bueno, todavía se da, pero... Sí, se da, pero fíjate que tuve una experiencia, cuando menos. Tuve una experiencia interesantísima porque fui a la Ciudad de México y andaba buscando en estos lugares a donde venden muchas, pues, ropa de lana, ¿no? Iba buscando un abrigo, una cotorina que le llaman de lana, pero de la lana tejida por los originales, ¿no? Y de los bordados. Y fui a un centro, a un lugar que está allí en alguna calle de la Ciudad de México, a donde encuentras de diferentes lugares hienes oaxaqueñas, del Valle del Mezquital, de aquí y de allá. Entonces es un manjar de colores, un manjar de todo lo que hacen y venden. Y entro al lugar que seguramente debe haber sido una vecindad que fueron adecuando, o quizás ahí viva. Entonces, esto es una tribu la que vive aquí. ¿Por qué? Porque inmediatamente que pasas la puerta, el cambio de lenguaje, actitud y todo es diferente. Claro. Afuera hay un miedo en comunicarte contigo, y adentro es un empoderamiento tal que es un manjar verdaderamente platicar con ellos dentro. Sí. Y intentar comprar algo, la forma en que te lo ofrecen, la forma en que se llega al arreglo de cuánto cuesta, que yo nunca les remilgo por el precio, porque realmente el trabajo, un bordado como los que se hacen aquí en el estado de Hidalgo, de los tenangos, tú le preguntas, oye, ¿y cuánto tiempo se tardó en ese bordado? Dice, un mes. ¿Y cuánto me lo está vendiendo? 200 pesos. O sea, 200 pesos. Sí, es tu trabajo de un mes. Es trabajo de un mes. Entonces, más la materia prima. Más la materia prima, ¿no? Pues es un regalo que te lo den 200. Sí.
y sin embargo son verdaderas obras de arte. Afortunadamente hoy, por ejemplo, los tenangos se han convertido en un concepto que está invadiendo a diferentes niveles, yo diría no solamente por curiosidad, sino también dentro de la alta costura, ¿no?, que le llaman. Sí. Y bueno, ya que dices eso, hace poco acabo de leer El infinito en un junco, y hay una parte donde Irene Vallejo hace una analogía muy bonita y justamente que tiene que ver con este concepto de lengua materna. Claro, es una metáfora muy bonitamente lograda por Irene Vallejo, y dice es que vean ustedes cómo hay una asociación muy fuerte entre el hablar y la literatura y la costura. Claro. Hilvanó las palabras, tejió un relato, y por el estilo y por una serie de ejemplos, bueno, ¿qué más tenemos sino a Penélope, que hilvanaba y deshilvanaba las historias para alejar a los enemigos de su marido que querían en Ítaca que ella se casara con ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, vale la pena, y para entender esto, pues, así, algunas ideas sobre la lengua materna. Nada más me gustaría leer aquí una parte que encontré que dice: la lengua materna en la educación. Es fundamental porque permite a las personas aprender a pensar, a comunicarse, es un medio para preservar la cultura y la identidad de las personas. Ayuda a adquirir habilidades básicas de lectura, escritura y aritmética, que es el lenguaje técnico de todas las ciencias. Permite comprender y criticar los conocimientos que se aprenden en la escuela. Facilita el acceso y la inclusión en el aprendizaje de grupos de población con diversidad lingüística. Mejora los resultados y el rendimiento académico. Es un medio de preservación de la cultura, la tradición y la identidad de cada persona, y yo añadiría, y de la colectividad. Fomenta valores como la tolerancia y el respeto, y es crucial para la supervivencia de los pueblos indígenas. Así que, como vemos, pues esto de las lenguas maternas no es algo ligero, es algo muy complejo, es algo definitivamente sustancial. Hemos crecido sin tomar conciencia de ello desde pequeños, y apenas en la escuela nos empiezan a enseñar a aprender la gramática. Bueno, aprender la teoría de la gramática, porque la gramática la aprendemos. Cuando un niño ya aprendió español, en el caso de México como lengua franca, el niño no dice mañana fuimos a México. Ya cuando el niño tiene 10, 11 años dice mañana iremos a México o vamos a ir a México. Es decir, habla con corrección gramatical. Lo que pasa es que no sabe teoría gramatical, que es la parte de la abstracción, las categorías gramaticales. Bueno, te voy a decir que hay jóvenes que tristemente me encontré en autoaprendizaje de idiomas, y al grado que tuvimos que hacer un estudio, llegamos a una conclusión que aquel que maneja bien la lengua materna con un español ya con una conciencia gramatical, vamos a llamarle, aprende más fácil una segunda lengua. Claro. Y aquel que no maneja bien una gramática aprende una segunda lengua aprendiendo primero gramática o junto con la gramática la segunda lengua. Sí. Si es su voluntad, y eso se le dificulta terriblemente porque tiene que hacer un traslape con su lengua materna y empezar a hablar bien su lengua materna y empezar a hablar la segunda lengua que quiera aprender. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado en sensibilizar a los jóvenes por un aprendizaje más especializado de su lengua materna, del español o del inglés, de la lengua que sea, para que pueda aprender una segunda lengua. Por ejemplo, tú dices, bueno, ¿por qué antes el que hablaba latín, el que hablaba griego, aprendía fácilmente otras lenguas? Pues por eso, ¿Por qué? Porque la estructura misma del latín y del griego le permitían asimilar no solamente las figuras gramaticales de otras lenguas,
sino también muchos de los términos. En inglés hay muchas palabras en latín, en español también, en alemán un poco menos, porque lo curioso del alemán es que alguien curioso, tratando de darle identidad al alemán, en lugar de generar una cadena de vocablos más sencillo, creó una complicación de los vocablos para quitarle el latín al alemán. Sin embargo, le pega un poco lo francés. Sin embargo, si uno lo ve, el alemán es una lengua desinencial, igual que el latín, que en otras lenguas romances ya no existe esta fórmula. Eso es algo interesante. En alemán sí queda. Es una fórmula. El caso, por ejemplo, del sueco. Para nosotros. El sueco es terriblemente complicado. Pero ya no tiene la raíz. El holandés, por ejemplo. El holandés, pues, imposible. Para nosotros, porque nuestra esencia lingüística viene del tronco del latín. Así justamente, esa es la razón importante. Entonces, bueno, pues esto quisimos comentar hoy sobre las lenguas maternas, aquellas de la familia en que crece, las que adquiere desde su nacimiento el ser humano y que después aprende, primero adquiere y luego aprende la teoría gramatical, pero además esta esencia que va adquiriendo de modo, digamos, consecuente por la familia y por la comunidad en que nace y crece, tiene que ver precisamente con este desarrollo intelectual. Así que lea un poco sobre lengua materna, reflexiónelo y proyéctelo sobre sus hijos, sobre los jóvenes, y que los jóvenes, como tú lo dices, descubran que no hay un español, hay muchos españoles, hay muchas lenguas españolas o muchas variantes de la lengua española que cada quien habla. Yo en mi casa hablo el español de una manera, en mis clases cuando las recibía o las impartía hablaba de otra manera, cuando revisaba un trabajo, un libro, vigilaba que tuviera un carácter académico, en otros casos un carácter coloquial, en fin. Una vez que revisé un libro del autor de Chinchín el Teporocho, pues tenía yo que respetar el lenguaje coloquial del barrio de Tepito. Pero cuando reviso un libro que es un metalenguaje. Es un metalenguaje. Sí, es lenguaje. Y cuando reviso... Como el del burro. Exacto. Trabajos de la Enciclopedia de México, pues ahí tenía que ser un lenguaje académico. Entonces, los jóvenes que quieran potenciar su dominio del conocimiento y del mundo, tienen que hacer conciencia de la lengua materna y sus 20,000 posibilidades. No es aprender 20,000 palabras, pero tampoco quedarse en 3. Es enriquecer y darse cuenta de que... Y solamente a través de la lectura. Claro. Hay una serie preciosa que se la recomiendo, se llama Annie Coney. Annie Coney. Es una chica que vive en un orfanato, pero que tiene para huir pues, de esa agresión una gran cantidad de lectura. Hace una gran cantidad de lectura, y cuando se involucra en una familia, es adoptada por una familia ya normal, vamos a llamar, no disfuncional. Entonces, pues ella se mete en 1001 vericuetos, precisamente por la cantidad de bagaje tan fuerte que tiene, de descriptores verbales para poder expresar cualquier idea, y la tachan de platicadora, la tachan de chismosa, la tachan de todo. ¿Por qué? Porque pues se metía en todo, porque todo lo explicaba. No todo se le explica y todo lo entiende. Vean la serie. Sí, Annie Coney. Sí. Bueno, pues, amigo, pues gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Hoy quisimos hablar de las lenguas maternas y de muchos tópicos que se relacionan con este concepto. Esperamos que le haya resultado amena la charla y que le inquiete para conocer un poquito más sobre este fenómeno lingüístico con profundas raíces culturales y sociales. Gracias por habernos acompañado. Mario, gracias, y nos vemos aquí por supuesto, la próxima semana. La próxima. Buenas tardes.